Hay pruebas que no llegan con ruido ni con advertencias claras. Llegan como llega el polvo, posándose sin pedir permiso y quedándose cuando nadie presta atención. Y casi siempre las confundimos con días normales. Esta no es una historia sobre grandes decisiones visibles, ni sobre gestos que reciben aplausos. Es una historia sobre aquello que ocurre cuando nadie parece estar mirando, y aún así algo, en silencio, está midiendo quién eres. Todo sucede en un lugar donde lo peor no es fallar, sino volverse irrelevante, donde seguir existiendo sin dejar huella es una forma lenta de desaparecer. Lo que vas a escuchar no empezó con una orden ni con una promesa. Empezó con algo tan pequeño que muchos habrían ignorado sin pensarlo dos veces. Y ahí está el peligro. Porque las pruebas más importantes casi siempre se esconden en lo que parece inútil, incómodo o absurdo, justo cuando crees eso. En los márgenes de Arelion, donde las casas se volvían más bajas y el camino parecía rendirse antes de llegar a ningún sitio importante, vivía Elion, un hombre al que la gente veía sin mirarlo. No destacaba por su fuerza, ni por su voz, ni por sus ideas, y tampoco había cometido errores graves que lo señalaran. Simplemente estaba ahí, ocupando espacio sin dejar marca, cumpliendo los días con una constancia discreta que no despertaba interés. En Arelion, eso bastaba para volverse invisible. Elion trabajaba la tierra desde que el sol apenas empezaba a insinuarse y regresaba cuando la luz ya no alcanzaba para distinguir bien los surcos. Lo hacía día tras día, estación tras estación, con una paciencia que ya no nacía de la esperanza, sino de la costumbre, porque su tierra no respondía. La sembraba, la cuidaba, la regaba cuando podía, y aún así, el rendimiento era pobre, casi humillante. Las cosechas salían débiles, escasas, a veces inútiles, y muchas noches se acostaba sabiendo que al día siguiente tendría que volver a intentarlo sin ninguna garantía de que algo fuera distinto. Había años en los que la tierra parecía burlarse de él, años en los que otros recogían mientras él apenas lograba sobrevivir. Nadie decía nada, porque en Arelion cada cual cargaba con lo suyo, pero Elion sentía ese desgaste silencioso que no se ve desde fuera. Trabajaba de sol a sol no para prosperar, sino para no desaparecer del todo. Y con el tiempo, incluso eso empezó a dolerle menos que la indiferencia. No esperaba reconocimiento ni recompensa, porque había aprendido que en su mundo esas cosas solo llegaban a quienes sabían hacerse notar o imponerse. Él no sabía, y tampoco parecía importarle demasiado, o eso creían los demás. Por dentro, sin embargo, había aprendido a convivir con una pregunta que nunca decía en voz alta. ¿Cuánto tiempo más se puede insistir cuando nada responde? Aquella mañana comenzó como tantas otras, con el mismo silencio y la misma rutina, hasta que un anciano cruzó la plaza sin llamar la atención de nadie. No vestía como un sabio ni como un mendigo, y caminaba despacio, con una calma que contrastaba con el ruido del mercado. Nadie se apartó para dejarlo pasar, porque nadie sintió que fuera necesario. Su presencia no exigía espacio. El anciano se detuvo frente a Elion sin anunciarse, sosteniendo un saco que, a simple vista, parecía vacío. No explicó quién era ni qué necesitaba. No prometió nada. Simplemente extendió el saco como quien ofrece algo que no tiene valor aparente. Las miradas llegaron enseguida, primero curiosas, luego burlonas, porque en Arelion todo se medía por su utilidad inmediata. Elion dudó, no porque el gesto fuera difícil, sino porque era absurdo. Aceptar aquel saco no lo beneficiaba, no lo hacía mejor visto y no resolvía nada concreto. Era desde fuera una pérdida de tiempo más, otro esfuerzo sin fruto. Y aún así, sin saber explicarlo del todo, inclinó el cuerpo y lo tomó. No hubo aplausos, no hubo palabras, solo un pequeño gesto que casi nadie consideró importante. Pero en ese instante, sin que Elion lo supiera, algo había comenzado a ponerse a prueba. El anciano empezó a caminar sin decir una sola palabra, alejándose de la plaza como si no esperara compañía, y Elion, con el saco apoyado en el hombro, tuvo que decidir en silencio si lo seguía o si dejaba todo allí mismo y volvía a su rutina conocida. Eligió seguirlo, no por convicción, sino porque detenerse habría llamado más la atención que avanzar.
El camino los sacó poco a poco del ruido, y con cada paso las voces del pueblo se volvían murmullos lejanos que ya no alcanzaban para sostenerlo. El saco no pesaba, y sin embargo Elion empezó a sentirlo presente de una forma extraña, como si su ligereza lo expusiera más que una carga real. Algunos lo miraban con desdén, otros con burla abierta, y unos pocos con ese silencio incómodo que juzga sin necesidad de palabras. Nadie entendía por qué aceptaba llevar algo que no contenía nada, y nadie se molestó en preguntarlo. En Arelion, cuando algo no se entiende, se ridiculiza. Marek caminaba delante con un ritmo constante, sin volverse, sin comprobar si Elion seguía ahí, como si supiera que la verdadera decisión no estaba en sus pies, sino en la mente que intentaba justificar cada paso. Elion escuchó comentarios sueltos sobre dignidad y tiempo perdido, y cada uno de ellos le ofrecía una excusa perfecta para soltar el saco y marcharse. Podía hacerlo en cualquier momento, y nadie se lo reprocharía, pero algo lo retenía. No era orgullo ni obediencia, sino una sensación incómoda de que abandonar ahora tendría menos sentido que continuar. El saco vacío empezó a representar todo aquello que no podía explicar, un gesto que no se defendía con razones claras y que, por eso mismo, lo obligaba a mirarse sin disfraces. Cuando dejaron atrás las últimas casas, el silencio se volvió más profundo, y Elion entendió que ya no caminaba para los demás. Caminaba para no traicionarse antes de tiempo, y supo entonces que aquel camino sin aplausos empezaba a separarlo, lentamente, del hombre que había sido siempre hasta ese día. A medida que avanzaban, el terreno dejó de ser dócil. El camino se volvió irregular, con piedras sueltas y tramos donde la tierra se hundía bajo los pies, obligando a Elion a ajustar el paso para no tropezar. El anciano seguía adelante sin detenerse, como si el estado del suelo no le afectara, pero Elion empezó a notar cómo cada dificultad pequeña exigía más atención de la que parecía merecer. No era un obstáculo grande, pero tampoco era cómodo, y esa incomodidad comenzó a acumularse. El saco seguía vacío, aunque ahora se balanceaba con cada movimiento, obligándolo a sujetarlo mejor para que no resbalara del hombro. Elion sintió el impulso de acomodarlo, de cambiarlo de lado, de buscar la manera más fácil de llevarlo, y en ese gesto simple apareció la primera prueba real: adaptarse sin quejarse, sin detener la marcha, sin pedir instrucciones que no llegarían. Nadie le dijo cómo hacerlo, nadie corrigió su postura, tenía que resolverlo solo. En un tramo estrecho, el viento se levantó con fuerza, levantando polvo y reduciendo la visibilidad. Elion entrecerró los ojos, avanzando casi a ciegas durante unos segundos largos, mientras el anciano continuaba adelante con la misma calma de siempre. El polvo se le metió en la boca, en la ropa, en los pensamientos, y por un momento dudó si seguir tenía algún sentido. No veía el final del camino, ni entendía hacia dónde se dirigían. Pensó en detenerse, en dejar el saco allí mismo y esperar a que el viento pasara, pero algo dentro de él se resistió. No quería ser vencido por una dificultad tan simple. Siguió caminando, paso a paso, hasta que el aire se calmó y el sendero volvió a mostrarse con claridad. Cuando levantó la vista, el anciano seguía adelante, como si nada hubiera ocurrido. Elion comprendió entonces que el trayecto no estaba diseñado para dañarlo, sino para desgastarlo poco a poco, obligándolo a decidir una y otra vez si continuaba o si se rendía ante la primera incomodidad. Y sin darse cuenta, empezó a sospechar que aquella no sería la última prueba. Si esta historia te ha tocado en algún punto, no la dejes pasar como un día más. A veces lo que escuchamos revela algo que ya estaba dentro. Si te nace, cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo la estás escuchando. Cada lugar guarda una prueba distinta. Apoya este vídeo con un like y suscríbete al canal para que sigan llegando historias que no buscan aplausos, sino despertar lo que casi siempre pasa desapercibido. El camino terminó de forma abrupta, sin aviso y sin señal alguna que indicara que habían llegado a un lugar importante. No había construcciones, ni marcas en el suelo, ni nada que distinguiera aquel punto de cualquier otro. Marek se detuvo de repente, y ese simple gesto fue suficiente para que Elion sintiera que algo estaba a punto de ocurrir. El silencio que los rodeaba ya no era tranquilo, era denso,
como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Por primera vez desde que habían salido de Arelion, Marek se giró lentamente. Su mirada no tenía prisa, pero tampoco era casual. Observó a Elion con atención, no como quien evalúa un resultado, sino como quien espera una reacción. Elion sostuvo el saco con más fuerza sin saber por qué, consciente de que cualquier movimiento ahora parecía tener un peso que antes no tenía. Marek se acercó un paso y, sin decir palabra, apoyó 2 dedos sobre el saco vacío. No lo abrió, no miró dentro, simplemente lo tocó, como si comprobara algo que solo él podía percibir. Luego retiró la mano y dio un paso atrás, dejando a Elion solo otra vez, pero ya no igual. Ese gesto mínimo alteró algo en el ambiente, como si hubiera confirmado una condición invisible. Elion sintió una inquietud profunda. Esperó una explicación, una orden, una frase que justificara todo el trayecto, pero no llegó nada. Marek volvió a mirar el horizonte, indiferente, como si su intervención hubiera terminado. Fue entonces cuando Elion entendió que la prueba ya no estaba en el camino ni en el cansancio, sino en lo que venía después de ese gesto sin palabras. El tiempo empezó a pasar de otra manera. Cada segundo parecía más largo, más consciente. Elion comenzó a preguntarse si debía hacer algo, si se esperaba de él una acción concreta, si tenía que dejar el saco en el suelo o seguir sosteniéndolo sin motivo aparente. Nadie le dijo qué hacer, nadie corrigió su espera, y esa fue la revelación inquietante que empezó a tomar forma en su interior. Tal vez Marek no había venido a pedir ayuda, sino a observar qué hacía alguien cuando ya no había camino, cuando no había instrucciones y cuando la decisión final no podía compartirse con nadie. El viento llegó sin aviso, igual que había llegado todo desde el principio. No fue una brisa suave ni un cambio gradual, sino una ráfaga seca y áspera que levantó la tierra del camino y la lanzó al aire como si quisiera borrar las huellas de quienes habían pasado por allí. Elion tuvo que cubrirse el rostro con el antebrazo, apretar los ojos y aferrarse al saco con fuerza para que no se le escapara del hombro. Durante unos segundos no vio nada. No oyó nada más que el golpe del polvo contra su cuerpo y sintió una inquietud profunda, como si el lugar entero estuviera deshaciéndose. Cuando el viento empezó a calmarse y el aire volvió a asentarse, Elion levantó la cabeza. Marek ya no estaba. No había pasos alejándose, no había rastro, no había sombra. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido, como si el polvo se lo hubiera llevado consigo. Elion miró alrededor con incredulidad, esperando verlo a unos metros, esperando escuchar su voz por primera vez, pero no había nada. Solo silencio y una sensación de vacío más grande que el saco que había cargado durante todo el trayecto. Fue entonces cuando lo sintió. El saco, que hasta ese momento había sido ligero, casi simbólico, cayó con un peso real contra su costado. Elion dio un paso atrás para mantener el equilibrio, sorprendido, y lo sostuvo con ambas manos. No entendía qué había cambiado, pero su cuerpo sí lo entendía. Aquello ya no estaba vacío. Por primera vez desde que lo había aceptado, el saco pesaba de verdad. Con el corazón acelerado, lo bajó lentamente hasta el suelo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una expectativa que no se atrevía a nombrar. Abrió el saco despacio, como si temiera romper algo frágil, y lo que vio dentro lo dejó sin palabras. No había oro, ni herramientas, ni objetos valiosos. Había tierra, tierra oscura, húmeda, viva. No era la tierra seca y agotada que conocía tan bien. No era la tierra que se agrietaba bajo el sol, ni la que devolvía cosechas débiles después de meses de esfuerzo. Aquella tierra estaba fresca, compacta, con un olor profundo que le recordó, de golpe, a los primeros años en los que aún creía que todo podía crecer. Elion hundió los dedos en la tierra sin pensarlo. Sintió la humedad, la fuerza silenciosa que guardaba, y algo dentro de él se quebró con suavidad, como se quiebra una certeza que llevaba años sosteniéndose a la fuerza. Aquella tierra no se comportaba como la suya, no se deshacía, no se resistía, no estaba cansada. Respondía al tacto como si aún recordara para qué había sido creada. Entonces, notó algo distinto.
Entre sus dedos apareció un pliegue irregular, oculto bajo la capa de tierra oscura. Elion apartó un poco más con cuidado, temiendo dañar aquello que no comprendía del todo, y encontró una hoja doblada, envejecida, pero intacta. No estaba húmeda, no estaba rota. Era como si la tierra la hubiera protegido durante años, esperando el momento exacto para entregarla. La abrió despacio. La letra era firme, sencilla, escrita sin adornos, como si quien la hubiera trazado no necesitara impresionar a nadie. Decía que aquella tierra no era común, que había sido llevada de un lugar donde la vida aún obedecía a lo esencial, que no respondía a la fuerza ni a la ambición, ni al deseo de poseer. Decía que esa tierra solo despertaba cuando era tocada por alguien capaz de cargar lo inútil sin resentimiento, por alguien que había trabajado sin recompensa, que había insistido incluso cuando todo parecía perdido. Decía que solo respondía a un alma que no se había endurecido. Elion sintió un nudo en la garganta, no porque se sintiera especial, sino porque entendió algo que nunca se había permitido pensar, que todo ese esfuerzo silencioso, toda esa tierra estéril que había trabajado durante años sin resultados, no había sido un error, sino una preparación, no para la tierra, sino para él. Comprendió entonces que Marek no había venido a ponerlo a prueba por capricho, ni a premiarlo por obedecer. Había venido a comprobar si aún quedaba alguien capaz de sostenerlo vacío sin corromperse, alguien que no exigiera sentido inmediato para seguir adelante. Y en ese instante, sin aplausos, sin testigos y sin nadie que pudiera explicarlo después, Elion supo que nada de lo anterior había sido en vano, porque por primera vez la tierra había respondido. Elion regresó a Arelion cuando el cielo empezaba a cambiar de color, caminando despacio, como si temiera que un paso en falso pudiera romper aquello que llevaba consigo. No habló con nadie, no explicó nada. Atravesó los mismos caminos de siempre, pasó frente a las mismas miradas que no se detenían en él, y llegó a su campo sin levantar sospechas. Allí, donde durante años había trabajado sin resultado, dejó el saco en el suelo y permaneció un largo rato en silencio, respirando hondo, como si se estuviera preparando para algo sagrado. No sembró con prisa, tomó la tierra milagrosa con las manos abiertas, mezclándola poco a poco con la suya, con un cuidado extremo, como si la vida se le fuera en cada gesto. No la arrojó, no la repartió al azar. La colocó con delicadeza, como quien devuelve algo valioso al lugar correcto. Mientras lo hacía, recordó cada amanecer inútil, cada cosecha fallida, cada noche en la que se preguntó si tenía sentido seguir. Y aún así, no sintió rabia, solo una calma profunda, nueva, distinta. Cuando terminó, cubrió la tierra con suavidad y se marchó sin mirar atrás. No esperaba nada. Aquella noche durmió como no lo hacía desde hacía años, sin el peso de la duda clavado en el pecho. Al amanecer, volvió, y entonces lo vio. La tierra, su tierra, estaba brotando. Pequeños tallos verdes rompían la superficie con una fuerza silenciosa, viva, imposible. Elion cayó de rodillas sin darse cuenta. Tocó el suelo con manos temblorosas, incrédulo, como si temiera que fuera una ilusión. Pero no lo era. Después de años de insistir sin respuesta, la tierra había despertado. Los días siguientes confirmaron lo imposible. El campo floreció como nunca antes. La vida se abrió paso donde solo había desgaste. La gente empezó a mirar, a preguntar, a murmurar. Pero Elion no explicó nada. No necesitaba hacerlo. Comprendió entonces que su trabajo duro, su anonimato y su paciencia habían sido observados cuando nadie parecía hacerlo, que cada día sin fruto había sido una prueba, y que la recompensa no llegó cuando la pidió, sino cuando dejó de exigirla. Elion siguió trabajando la tierra como siempre, pero ya no desde la desesperación. Ahora sabía algo que nadie podía quitarle, que hay semillas que solo germinan después de años de silencio, y que cuando lo hacen, prueban que nada fue en vano. Si esta historia ha resonado contigo, deja tu like y suscríbete al canal para que sigan llegando más relatos como este. Compártela con quien creas que necesita escucharla hoy. Y nos encontramos en la próxima historia, porque estoy seguro de que también te va a acompañar.